Me llamo Camila, y si hay algo que siempre ha estado presente en mi vida, es la sensación de llevar el peso de la familia sobre mis hombros. Crecí en la empresa de mi padre Roberto, respirando ese ambiente como si fuera una extensión de nuestro hogar. Me dediqué con fervor, creyendo que todo mi esfuerzo algún día sería reconocido, que la justicia prevalecería cuando llegara el momento de la sucesión. Pero la vida tiene una cruel forma de enseñarnos que, en una familia, la lealtad no siempre está presente, y el mayor dolor no es perder algo material, sino descubrir que la traición viene de quienes deberían habernos acompañado. Marcelo, mi hermano, siempre fue visto como el hijo más audaz, el que llegaba con el pecho inflado, lleno de opiniones preconcebidas, aunque no había recorrido ni la mitad del camino que yo. Nunca soportó verme ganar terreno por méritos propios, porque en el fondo creía que su apellido bastaba para abrir todas las puertas. Y así fue, sin ceremonias, que una noche, en la cena familiar, delante de todos, anunció que mi padre se jubilaba y que la empresa, el legado de toda una vida de trabajo, era suya. Sus palabras resonaron como una sentencia, como si el resto de la familia no tuviera voz, como si mis esfuerzos fueran invisibles. Recuerdo cómo se me aceleró el corazón en ese momento, no solo de sorpresa, sino de indignación, porque esa declaración ocultaba una mentira. No era el deseo de mi padre, era solo suyo. Pocas personas entienden lo que es sentirse excluido dentro de la propia familia, ver cómo se borra el valor propio como si nunca hubiera existido. Es un dolor silencioso que corroe desde dentro. Lo más cruel es darse cuenta de que a menudo la familia, que debería ser un refugio, se convierte en el campo de batalla más peligroso, donde los secretos se usan como armas, donde las mentiras se repiten hasta que parecen ciertas, y así fue exactamente como me sentí esa noche, como si Marcelo hubiera convertido la mesa en un tribunal y yo fuera la condenada sin derecho a defensa. Quería gritar, quería decirles a todos que esta herencia no podía ser arrebatada de forma tan injusta, que había historias detrás de la empresa, promesas incumplidas, secretos que mi padre ocultaba. Pero la venganza no nace de un impulso, crece lentamente, alimentada por la humillación, la ira contenida y el silencio impuesto. Mientras Marcelo sonreía con satisfacción, contuve las lágrimas y me prometí que no dejaría que siguiera así. Es curioso cómo una traición familiar tiene el poder de cambiarlo todo. La confianza se quiebra y la mirada nunca vuelve a ser la misma. Las reuniones de trabajo se convirtieron en un campo minado, y cada orden que Marcelo daba a mi equipo era un cruel recordatorio de que quería borrar mi presencia. Pero, al mismo tiempo, cada gesto suyo era también una revelación, una advertencia de que había algo más tras su prisa por tomar el control. Y aprendí a observar en silencio, porque a veces es en silencio donde se preparan los grandes cambios. Lo que mi hermano no sabía era que la verdad no puede ser enterrada para siempre. Las mentiras pueden cobrar fuerza por un tiempo, pero inevitablemente dejan rastro, y la justicia siempre encuentra la manera de aparecer. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de que su arrogancia sería el veneno que lo derribaría. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado que ni siquiera yo podría haber previsto, porque, tras la audaz declaración de Marcelo, se escondían secretos que mi padre guardaba y que cambiarían por completo el destino de la empresa y de nuestra familia. Secretos capaces de ponerlo todo patas arriba, de transformar la humillación en venganza silenciosa y de demostrar quién realmente merecía alzarse con la cabeza al final. En la cena familiar, mi padre anunció que estaba considerando jubilarse. Antes de que pudiera empezar cualquier conversación, Marcelo se levantó y dijo en voz alta: «La empresa ahora es mía». Me quedé paralizada. No se había decidido nada, pero él ya se declaraba dueño. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, porque no solo estaban llenas de arrogancia, sino también de desprecio. Me miró como si ya me hubiera derrotado, como si el espacio que había construido dentro de la empresa nunca hubiera existido. Fue como si años de esfuerzo, trasnochadas y decisiones difíciles hubieran sido borrados con una sola frase. La mesa quedó en silencio. Mi madre fingió ajustarse la servilleta. Mi padre respiró hondo, pero no dijo nada. Vi la vacilación en sus ojos, y esa vacilación dolió más que la audacia de Marcelo. Fue como si, en ese momento, mi presencia hubiera perdido peso ante la seguridad que mi hermano intentaba imponer. Toda la familia sintió el impacto, pero nadie se atrevió a intervenir, y entonces comprendí. Estaba solo. Al día siguiente, Marcelo se presentó en la empresa con un porte inaudito. Empezó a caminar por los pasillos como si fuera el dueño de todo,
hablando en voz alta, intentando hacerse notar. Se unió a mi equipo, que siempre había trabajado conmigo con respeto, y empezó a dar órdenes como si no tuvieran a nadie más a quien rendirle cuentas. Vi la confusión en sus ojos y la desconfianza, porque nadie entendía la autoridad que tenía para asumir ese cargo. Pero incluso sin legitimidad, su audacia fue suficiente para causar estragos. Me corregía en las reuniones, me interrumpía y cambiaba de estrategia sin consultar a nadie. Y lo peor de todo, lo hacía con una sonrisa, como si su objetivo fuera desgastarme, expulsarme de un espacio que yo había contribuido a construir. Guardé silencio, consciente de que cualquier reacción en el calor del momento sería usada en mi contra. Su arrogancia era tan grande que cada gesto revelaba su desesperación por el poder, y fue en este silencio forzado que comencé a observar más que nunca. Mi padre, al darse cuenta de lo que pasaba, me llamó aparte. No dijo mucho, pero dejó entrever que no se había decidido nada. Había documentos, cláusulas antiguas, detalles que Marcelo desconocía. Fue en ese momento que una llama de esperanza se encendió en mí, no porque quisiera ganar una disputa, sino porque finalmente comprendí que esta verdad oculta tenía peso. Mi padre no estaba del todo del lado de Marcelo, simplemente no tuvo el coraje de afrontar la situación abiertamente. Aún así, la herida ya estaba abierta. Cada día que pasaba, sentía mi dignidad puesta a prueba. Es cruel ver a alguien que no construyó nada reclamar la propiedad de lo que tú ayudaste a construir. Y aún más cruel es ver que, dentro de tu propio hogar, las alianzas se vuelven frágiles, que la sangre no garantiza respeto. Vi las consecuencias de una decisión precipitada desplegarse ante mí, una familia entera al borde de la desintegración, una empresa construida sobre el sacrificio amenazada por el orgullo y la ambición. Pero no estaba dispuesto a doblegarme. No quería una venganza ciega. Quería reconocimiento. Quería que la verdad saliera a la luz, porque sabía que la mentira no duraría mucho. Marcelo creía que gritar más fuerte le daría autoridad, pero yo sabía que la verdadera autoridad no se impone con la voz, sino con resultados, con constancia, con la confianza de quienes caminan a tu lado. Él no tenía nada de eso, y cuanto más se esforzaba por afirmar su poder, más exponía el vacío tras sus acciones. Empecé a anotarlo todo, a registrar cada movimiento, cada cambio impuesto sin criterio. No era paranoia, era lucidez. Sabía que en algún momento tendría que poner las cartas sobre la mesa y que necesitaba estar preparada. Mientras tanto, mi equipo empezó a buscarme en silencio, preguntándome qué estaba pasando. No podía darles respuestas completas, pero les dije que confiaran en mí, y ese voto de confianza fue lo que me dio la fuerza para aguantar. La transformación no fue solo dentro de la empresa, sino dentro de mí. Necesitaba cambiar mi mentalidad, aprender a soportar el peso de la injusticia sin perderme a mí mismo. Con cada humillación, me fortalecía interiormente. Era como si la vida me estuviera preparando para algo más grande. Comprendí que, en ciertas situaciones, no es la fuerza bruta la que triunfa, sino la paciencia de quienes observan hasta que el enemigo revela sus propias debilidades. Pasó el tiempo, y las repercusiones de las acciones de Marcelo comenzaron a extenderse. Los inversores sospechaban, los empleados hablaban, incluso los clientes se dieron cuenta de que algo andaba mal. La empresa, que siempre había sido un símbolo de seriedad, comenzaba a mostrar signos de inestabilidad. Irónicamente, fue su precipitación la que creó lagunas legales que nadie podía ignorar. Al día siguiente, Marcelo apareció en la oficina y empezó a dar órdenes a mi equipo. Personas que siempre habían confiado en mí empezaron a recibir órdenes directas de él. Me sentía abrumada, como si años de dedicación se hubieran esfumado en segundos. No llegó pidiendo espacio, sino tomándolo, como si tuviera derecho a todo. Entraba en las salas, cambiaba horarios y criticaba las estrategias que yo había creado. Se aseguró de dejar claro a todos que ahora su voz era la que debía ser escuchada. Pude ver la confusión en los rostros del equipo. Algunos intentaban disimular su incomodidad, otros me buscaban en silencio, como intentando comprender qué estaba pasando. Era humillante tener que fingir normalidad mientras veía a alguien sin ningún logro asumir un puesto como si fuera suyo por decreto. No se trataba solo de trabajo, se trataba de identidad. Había dedicado mi vida a esa empresa. Cada proyecto, cada victoria, cada sacrificio quedaba registrado allí, y de repente, todo parecía haber perdido su valor. Lo más cruel fue el comportamiento de Marcelo. No necesitaba alzar la voz para herirme. Bastaba con una mirada de reojo, un comentario mordaz,
Una interrupción justo cuando yo explicaba algo. Era como si se enriqueciera con el impacto que esto me causó, como si la humillación fuera el motor de su ascenso. Y con cada gesto, sentía que lo que estaba en juego no era solo la empresa, sino mi propia dignidad. Intenté mantenerme firme, pero por dentro sentía una mezcla de rabia e impotencia. La rabia de ver mis esfuerzos anulados y la impotencia de no tener apoyo inmediato, ni siquiera de mi padre, quien parecía vacilante ante la audacia de Marcelo. Era como si su silencio le diera a mi hermano aún más margen para actuar como si fuera el dueño del lugar. Y esta falta de posición me dolía de una manera que Marcelo jamás entendería, porque no era solo un conflicto laboral, sino la sensación de estar solo en mi propia familia. Pero en medio de esta tormenta, una certeza empezó a crecer en mí. Marcelo podría creer que había ganado, pero yo sabía que cada paso precipitado que daba dejaba huella. Él no se daba cuenta, pero su prisa por imponerse revelaba debilidades que tarde o temprano se volverían en su contra. Y yo estaba dispuesta a soportar el peso de la injusticia hasta que la verdad oculta saliera a la luz, porque sabía que, cuando saliera a la luz, el impacto sería mucho mayor que cualquier humillación que me hubiera infligido. Se esforzaba por corregirme en público, menospreciando mis ideas y demostrándoles a todos que el nuevo liderazgo estaba en sus manos. Cada gesto estaba calculado para desestabilizarme, y tuve que encontrar la fuerza para no derrumbarme delante de todos. No se trataba solo de trabajo, era un ataque directo a mi credibilidad. En cada reunión, sentía que estaba montando un espectáculo para dejar claro que ya no pertenecía allí. Era cruel porque Marcelo conocía mis debilidades y sabía exactamente cómo llegar a mí sin levantar la voz. Bastaba con una broma irónica, una expresión burlona, o la forma en que me interrumpía para imponer su propia visión, como si todo lo que yo dijera fuera desechable. La gente a nuestro alrededor percibió el ambiente. Vi una mezcla de incomodidad y compasión en los ojos del equipo. Algunos intentaron defenderme sutilmente, reforzando mis ideas después de que él las desestimara. Otros, temerosos de represalias, prefirieron guardar silencio y acatar sus órdenes. Era como si todos caminaran sobre vidrios rotos, sin estar seguros de quién tenía realmente la autoridad. Esta ambigüedad erosionó la confianza que había construido a lo largo de los años. Por dentro, libraba una batalla diaria. Quería responder, exponer su arrogancia, demostrar que su nuevo liderazgo era solo una fachada, pero sabía que cualquier reacción precipitada podría herirme aún más, así que respiré hondo, contuve las lágrimas que amenazaban con caer y guardé silencio. Este silencio, sin embargo, no era debilidad, era estrategia, porque cada palabra que decía, cada actitud autoritaria, cada intento de silenciar mi voz, se convertía en prueba del tipo de líder que realmente era. Con el tiempo, me di cuenta de que Marcelo no solo quería la compañía, quería verme menospreciada, borrar cualquier reconocimiento que me hubiera ganado. Era una guerra psicológica, y cada día que pasaba, me daba cuenta de que necesitaba ser más astuta que él. Mientras él presumía, yo observaba. Mientras él demostraba poder, yo registraba cada defecto, cada contradicción, cada decisión precipitada. Y fue en este proceso que empecé a ver algo que él nunca imaginó. Su propia sed de poder sería la clave de su caída. Mientras tanto, mi padre me llamó aparte. Dijo que nunca le había prometido la empresa solo a Marcelo. Había documentos, historias del pasado, e incluso una condición que Marcelo desconocía. Fue entonces cuando comprendí que esta guerra no era solo por poder, sino por verdades ocultas durante años. Sus palabras fueron un alivio momentáneo, pero también abrieron una herida aún más profunda, porque si había llevado esta información todo este tiempo, ¿por qué nunca había sido transparente? ¿Por qué había dejado que Marcelo se presentara como el dueño ante todos, como si fuera la verdad absoluta? Mi padre habló en voz baja, casi como si temiera que lo oyeran. Me reveló que años atrás, cuando tuvo dificultades para expandir la empresa, había firmado un acuerdo legal. Parte de las acciones ya estaban registradas a mi nombre, como reconocimiento a mi compromiso, a la dedicación que había visto en mí desde muy joven. Lo escuché en silencio, entre sorprendido y enfadado. Por un lado, me sentí valorado por su gesto. Por otro, me sentí traicionado por no haberlo sabido antes. El secreto que había guardado terminó alimentando la arrogancia de Marcelo. En ese instante comprendí que no se trataba solo de una disputa entre hermanos. Lo que estaba en juego eran decisiones arraigadas, elecciones ocultas, y una verdad que podría ponerlo todo patas arriba si saliera a la luz. El silencio de mi padre a lo largo de los años
Le había permitido a Marcelo creer que tenía derecho absoluto a la herencia. Y ahora, ante el impacto de esas revelaciones, me di cuenta de que cada humillación que sufrí en la empresa tenía su raíz en algo mucho más profundo de lo que parecía. Le pregunté por qué no decía la verdad, por qué no ponía a Marcelo en su lugar, pero mi padre apartó la mirada, como si se le cruzara la culpa y el miedo a las consecuencias. Sabía que la explosión era inevitable y parecía estar ganando tiempo. Esta vacilación me carcomía, porque sentía que llevaba una carga que no era solo mía. Mientras Marcelo seguía avanzando sin freno, yo tenía que contener la ira y esperar el momento oportuno para que se revelara la verdad. Salí de esa conversación con un torbellino en mi interior. Indignación, frustración e incluso un atisbo de esperanza se mezclaban. Ahora tenía la confirmación de que Marcelo no era dueño de nada, que su postura se basaba en una mentira. Pero al mismo tiempo, la responsabilidad de guardar ese secreto me asfixiaba. Sabía que no podía estallar así como así, que necesitaba actuar con calma, porque cualquier paso en falso podía ser contraproducente. Ese día, al volver a casa, no pude dormir. Reviví cada detalle de lo que mi padre había dicho y sentí el dolor de toda una vida de esfuerzo reducido a una lucha de poder. Quería justicia, quería reconocimiento, pero sabía que para lograrlo tendría que enfrentar más humillaciones hasta que llegara el momento oportuno. Y en lo más profundo de mí se estaba formando una decisión. Si Marcelo quería la guerra, yo no me rendiría. Pero la diferencia entre nosotros era clara. Él luchaba por la vanidad y yo por la verdad. Empecé a observar con más atención cada movimiento de Marcelo. Recorría los pasillos de la empresa como si ya fuera suyo, dando órdenes que nadie le había pedido y tomando decisiones que no le correspondían. Pero con el tiempo, me di cuenta de que su prisa por tomar el control no se debía solo a la ambición o la arrogancia que siempre lo había acompañado. Había algo diferente en su forma de moverse, como si llevara un secreto que lo obligaba a acelerar las cosas. Evitaba el contacto visual durante largos ratos. Sus palabras siempre estaban cargadas de urgencia, y con cada gesto presentía que había más en juego de lo que dejaba entrever. Fue entonces cuando comprendí. Detrás de esa sed de poder se escondía el miedo. Miedo a que la verdad saliera a la luz. Miedo a que mi padre o yo descubriéramos algo que él deseaba ocultar con tanta desesperación. Este afán de controlarlo todo no era solo un deseo de dominio, sino un intento desesperado por mantener una mentira que empezaba a resquebrajarse. Aún no sabía qué era, pero presentía que no sería pequeño. Por dentro, quería confrontarlo, devolvérselo y gritarle a todos que su postura era un fraude. Pero aprendí que la venganza más certera no se construye por impulso. Decidí esperar, observar y dejar que cavara su propio hoyo. Cada orden inoportuna, cada acción precipitada, cada palabra cruel, eran ladrillos que él apilaba en el muro de su propia caída. Solo necesitaba paciencia para observar. En una reunión importante, Marcelo intentó exponerme ante los inversores, pero fue en ese momento que mi padre entró en la sala con un sobre en la mano. Se hizo el silencio mientras decía, antes de decir nada, todos necesitan saber la verdad sobre quién construyó esta empresa conmigo. El ambiente parecía pesado. Incluso Marcelo, acostumbrado a controlar la situación, tragó saliva con dificultad. Sentí que el corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación de ver por fin cómo la verdad empezaba a emerger de entre las sombras. Mi padre se dirigió lentamente a la mesa principal, abrió el sobre con cuidado y extendió unos documentos a la vista de todos. Eran contratos, registros bursátiles, pruebas concretas de que la historia no era exactamente como la contaba Marcelo. La sorpresa en los rostros de los inversores era evidente. La confianza que mi hermano había demostrado se desmoronaba ante un papeleo que no dejaba lugar a interpretaciones. Marcelo intentó interrumpir, con su habitual arrogancia, diciendo que no había necesidad de traer asuntos personales a una reunión tan importante. Pero esta vez, nadie le hizo caso. Sus ojos estaban fijos en mi padre, y por reflejo, en mí. Por primera vez en mucho tiempo, yo no era la figura sombría en la esquina de la sala. Era parte de la historia que se revelaba, la parte que él siempre había intentado ocultar. Mi padre, con voz firme, declaró que la empresa no tenía un solo heredero, que su construcción fue fruto de un esfuerzo conjunto. Reiteró que, en tiempos de crisis, lo apoyé, y que por eso había anunciado oficialmente mi participación años atrás. Marcelo se quedó sin palabras. Su esfuerzo por mantener la compostura era evidente, pero la verdad estaba ahí.
escrita en letras y firmas. No era una opinión, era un hecho. Sentí una extraña mezcla de alivio y rabia. Alivio de que mis esfuerzos finalmente fueran reconocidos delante de todos. Rabia porque podría haberlo dicho mucho antes, evitando meses de humillación, agotamiento y heridas abiertas. El silencio de mi padre me había costado caro, y sabía que revelarlo públicamente, incluso si fuera necesario, dejaría profundas cicatrices en la familia. Los inversores, previamente inquietos por la inestabilidad que Marcelo había causado, empezaron a mirarme con otros ojos. No eran de lástima, sino de respeto. Y este respeto fue la primera grieta en el pedestal que se había construido. Fue como si, en segundos, su autoridad se hubiera disuelto ante la verdad. Marcelo también intentó una última jugada, diciendo que todo era una simple formalidad, que siempre había estado dispuesto a liderar, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. El impacto de las palabras de mi padre y los documentos sobre la mesa fue mayor que cualquier discurso improvisado. Y, por primera vez, vi algo en los ojos de mi hermano que nunca antes había visto. Miedo. Delante de todos, mi padre reveló que la empresa no sería transferida a un solo heredero. Había cláusulas legales que impedían que Marcelo se hiciera cargo solo. Además, los documentos demostraban que algunas de las acciones ya estaban a mi nombre desde hacía años. Un reconocimiento tácito a mi trabajo y lealtad. El impacto fue inmediato. El rostro de Marcelo, que hasta entonces había mostrado una confianza arrogante, cambió en segundos. Intentó disimularlo, pero el nerviosismo era evidente. Sus dedos golpeaban la mesa, su tono vaciló, y ese destello de superioridad desapareció. Los inversores intercambiaron miradas discretas pero significativas. Sabían que esta revelación lo cambiaba todo. Lo que antes parecía una sucesión determinada por la imposición de Marcelo, ahora resultaba ser una disputa con respaldo legal y moral a mi favor. La sala, antes dominada por su voz, ahora se inclinaba en silencio para escuchar cada palabra de mi padre. Fue como si la máscara hubiera caído ante todos a la vez. Por dentro, estaba sumido en el caos. Quería sentirme victorioso, pero el peso de la situación era enorme. Durante meses, me habían humillado, marginado, tratado como si no valiera nada. Ahora, frente a todos, la verdad comenzaba a salir a la luz, pero no borraba las cicatrices de lo que ya había sucedido. Me debatía entre la satisfacción de ver reconocidos mis esfuerzos y el dolor de darme cuenta de que mi propia familia había permitido que me hicieran daño de esa manera. Marcelo intentó reaccionar, diciendo que esos documentos no cambiaban la realidad, que él era el más preparado para liderar y que siempre había sido el elegido, pero le temblaba la voz. Cuanto más hablaba, más se hundía, porque los papeles estaban ahí, claros, firmados e incuestionables. Era imposible negarlo, y cuanto más intentaba imponerse, más claro se hacía para todos que su liderazgo no era más que un juego de poder sustentado por la arrogancia. Guardé silencio, no por miedo, sino porque sabía que no era el momento de demostrar nada con palabras. Lo que les aguardaba era más grande que cualquier discurso. La verdad tenía su propio peso, y finalmente empezó a hablar más fuerte que todas las mentiras que Marcelo repetía. Fue como si, por primera vez, los ojos que antes me veían como una sombra comenzaran a ver quién era yo realmente dentro de esa compañía. El ambiente se volvió tenso, casi sofocante. Marcelo se puso de pie, miró a mi padre con una mezcla de ira e incredulidad, y luego me dirigió una mirada que contenía más que desprecio. Era una advertencia. Comprendí en ese instante que no aceptaría esta revelación pacíficamente. Para él, perder significaba mucho más que renunciar al poder. Era una afrenta a su ego, una herida que jamás admitiría en público. Y eso, lo sabía, lo hacía aún más peligroso. La arrogancia de Marcelo se convirtió en desesperación. Intentó discutir, pero cada palabra solo demostraba aún más su obsesión por el poder. Lo que no esperaba era que su prisa por tomar el control sería la clave de su caída. Observé cada gesto suyo, cada frase mal calculada, y me di cuenta de que cuanto más intentaba justificarse, más exponía sus propias debilidades. Los inversores ya no lo escuchaban con la misma atención que antes, e incluso los empleados presentes empezaron a ver la situación con recelo. Era como si, delante de todos, la imagen que había intentado construir se desmoronara en tiempo real. Repetía una y otra vez que tenía la capacidad, que siempre había estado preparado, que era el heredero natural, pero cada una de esas palabras sonaba hueca ante la evidencia sobre la mesa,
Y lo curioso es que nadie necesitaba atacarlo. Lo hizo él mismo. Su nerviosismo dejaba claro que su confianza no era más que una fachada. Ya no veía al hermano orgulloso y seguro que se presentaba como el amo absoluto. Veía a alguien acorralado, luchando por mantener un control que ya no existía. Por dentro, sentía una mezcla de emociones difícil de explicar. No me alegraba ver a Marcelo expuesto, porque era mi hermano, y esta exposición también manchaba a la familia. Pero había una sensación de justicia, la sensación de que la verdad por fin tenía espacio para respirar. Después de tanto tiempo soportando la humillación, era imposible no sentir un alivio silencioso. Al mismo tiempo, sabía que esto no sería suficiente para poner fin a la guerra. No aceptaría la derrota con dignidad. Mi padre se mantuvo firme, y cada vez que Marcelo alzaba la voz, lo interrumpía con hechos. Ya no había margen para la interpretación, y esto dejó claro a todos que el liderazgo no se decidía por imposición, sino por legitimidad. Marcelo, sin embargo, estaba demasiado ciego para comprender. La obsesión lo hacía tropezar con sus propias palabras, y la desesperación lo dominaba con cada segundo que pasaba. Era la consecuencia inevitable de quienes confunden poder con respeto. Ese día, no necesité alzar la voz ni buscar venganza. La verdad habló con más fuerza. Descubrí que a veces la justicia llega silenciosamente, a su debido tiempo. No necesité demostrarle nada a nadie. Mi trabajo y la confianza de mi padre hablaron por mí. Y Marcelo aprendió a las malas que el poder sin respeto no dura mucho. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar una frase en los comentarios que exprese lo que sientes. Escribe: la verdad siempre encuentra su momento. Será hermoso ver cuántas personas también llevan esta convicción en el corazón. Además, deja tu me gusta, no como un gesto automático, sino como una señal de que este mensaje tocó algo real en ti. Y si este contenido te conmovió, suscríbete al canal para seguir las historias que exponen el dolor oculto, pero también revelan giros transformadores. Aquí tienes otro video que amplía este tema. Haz clic y sigue mi cuenta. Creo que puede llegarte aún más lejos.